Bien, listo. Entonces ahí ya damos inicio al cuarto CIPAS. La idea de hoy, como les escribí en los respectivos foros, es resolver dudas e inquietudes y aclarar ciertas cositas sobre el trabajo colaborativo que ya finaliza pasado mañana. Entonces no hay mucho tiempo tampoco para eh, extendernos, y la idea es que los grupos terminen por lo menos estos 3 días donde ya no se hacen realimentaciones en los foros, pues terminen dando pues un buen uso a la guía, al foro, y no terminemos como suele suceder, que cada quien como por su cuenta, ¿no? Voy a compartirles en el chat de la reunión el link para que registren su asistencia, por favor. Allí, no sé. Ahí en el chat ya está el link. Y listo, entonces, pues básicamente, eh, digamos que voy a abrir acá la guía. Doy una explicación muy breve acerca de dos cositas que he encontrado en los foros y procedemos pues básicamente a resolver inquietudes. La guía, esta es la que ustedes pueden darse cuenta allí. Y pues hay algo que de pronto muchos grupos no han tenido en cuenta, y es este pedacito de acá que ustedes leen. Por eso es importante que leamos la guía muy detenidamente antes de hacer cualquier aporte, ¿cierto? Aquí dice, usando como base la temática de la unidad 2 del curso, la cual encontrará, bueno, en el entorno de aprendizaje y con el uso del MATLAB. Entonces aquí dice, a partir del modelo analítico, o sea, la ecuación matemática calculado a partir de la curva de reacción en la fase 2. Entonces, muy importante, en los grupos en los cuales pues, se trabajó de manera adecuada en la fase 2, donde hicieron un debate, donde aportaron cada estudiante un modelo para el calefactor, y, pues escogieron un modelo, hicieron un buen consolidado, pues esos grupos simplemente tienen ya su base, o tenían ya su base en esta fase, perdón, y pues no había mucho inconveniente. Sin embargo, hubo muchos grupos donde en la fase 2 pues no hubo debate, los integrantes participaron a última hora, cada uno cogió su camino, subió su trabajo, y pues terminé calificando entre 2 y 3 y hasta a veces hasta 4 trabajos o 4 modelos diferentes en cada grupo. En esas realimentaciones que se les hizo pues en el entorno de evaluación donde se califican ya los trabajos finales, pues se fue muy claro a esos grupos, y lo primero, o lo que les dije ahí, es que lo primero que debían hacer para esta fase era precisamente ponerse de acuerdo sobre qué modelo utilizar, que no podían realizar aportes sobre varios modelos. Incluso hubo algunos grupos que definitivamente ningún modelo de los que aportaron en la fase anterior, pues digamos, era acorde al comportamiento de la planta en la simulación que se hizo en el Proteus con el calefactor. A esos, pues, se les sugirió algún modelo, y a muchos grupos también se les sugirió qué modelo trabajar. Al revisar yo los modelos, pues se les sugirió cuáles modelos implementar. Sin embargo, eh, pues al parecer los estudiantes no están leyendo ni la realimentación que se les dio del trabajo anterior, y tampoco las realimentaciones del foro, donde muy clarito cuando un estudiante aportaba con un modelo distinto al que se había escogido la fase anterior, perdón, eh, pues empezaban a aportar con modelos distintos. Recuerden que en esta fase se debían realizar 3 análisis o 3 diseños. Uno era filtros digitales, otro era un análisis del lugar geométrico de las raíces, y el otro pues era diseñar un controlador PID, pues que pueda hacer, inclusive como se dijo en la web, en la CIPA anterior, lo pueden hacer o lo podían hacer sobre el modelo analógico, ni siquiera discretizado. Para los dos primeros, pues sí se necesitaba el modelo discretizado,
eliminando el tiempo muerto, ¿cierto? Eliminando el tiempo muerto, ya que pues no hace parte de pues, de las características o de la respuesta de la planta, ¿sí? Y el análisis del lugar geométrico de la raíz también se necesitaba discretizado. Pues se presentaron errores en la discretización, no mucho, pero algunos todavía presentaban errores en la discretización. Creo que como que han entrado más estudiantes, entonces ahí en el chat dejo, por favor, nuevamente el link de asistencia para los que están ingresando hace poco. Pero bueno, la discretización no era o no fue un error muy recurrente. Algunos de pronto el inconveniente era que al hacer la discretización los vectores, tanto numerador como denominador, tal vez no lo dejaban del mismo tamaño. eh, Deben ser del mismo tamaño para aplicar tanto el filtro como el LGR. Algunos no lo dejaban así, se les dio la respectiva realimentación y pues corrigieron su error. Eh, digamos que el inconveniente que yo vi de pronto eh, fue ya al final en el controlador PI de algunos y en el lugar geométrico de las raíces el análisis, ¿no? El análisis básicamente, digamos que no muchos estudiantes supieron realizar un análisis adecuado. Y muchos estudiantes no me hablaron del rango de ganancias. Y eso es pues importante, ¿no? El rango de ganancias para un LGR. Entonces, digamos que en ese aspecto, vamos aquí a hablar un poquito sobre ese LGR y ya el diseño del PID y pues digamos que ya, incluso si ustedes desean, al final, junto con la grabación en los foros, eh, les compartiré un pequeño código que les sirve a ustedes y pues que se vio en la clase anterior, en la CIPA anterior, pero que de pronto no se compartió y no está de pronto en las diapositivas que dejó el ingeniero Joan ¿para la qué? Para la web conferencia. Entonces yo se los voy a dejar ahí en el foro. Con digamos, ese código nos sirve para diseñar el PID, para sacar algunos valores de manera automática sin que ustedes tengan que recurrir a la gráfica manual de la curva de reacción, ¿sí? Sería eso. Pues básicamente acá vamos a hablar de un sistema cualquiera y pues digamos que ya esta parte ustedes conocen cómo escribir una función de transferencia. Vamos a trabajar con una función de transferencia cualquiera, vamos a inventárnosla acá. Tutor, qué pena, pero no está compartiendo pantalla, si es que está compartiendo. Entonces allí ven, entonces por ejemplo, digamos que tenemos ese sistema, ¿cierto? De primer orden, de ese tercer orden, perdón, y allí vamos a sacar como el LGR de ese sistema. Vamos a esperar que nos arroje. Wilson, cuénteme, Wilson, ¿cuál es su No, inquietud? no veo la pantalla, si es que está compartiendo algo en el tutor. No sé si los demás estudiantes miran, observan la pantalla, porque sí se está compartiendo. ¿Me Sí, confirman? señor, sí, señor. A mí sí me aparece. Sí. A los demás también, Jairo, Carlos. Sí, señor. Está Sí, apareciendo. sí. Sí, De señor, pronto ahí aparece. bueno, se nos fue Lo Wilson, de escucho. pronto tiene algún inconveniente de internet. Bueno, entonces continuemos acá. Entonces, mire, el lugar geométrico de las raíces, recordemos que es una gráfica que me indica cómo se comportan los polos en lazo cerrado. Eso hay que tener en cuenta y pues para que lo tengan bien claro que la gráfica lo que me indica a mí son los polos, pero en lazo cerrado, es decir, con el sistema realimentado, ¿sí? Con un controlador proporcional, ¿sí? Digamos, con una ganancia en la trayectoria directa y cómo varía los polos variando esa ganancia, ¿no? Es decir, que
Si nosotros, por ejemplo, montamos en el Simulink un modelo, bueno, voy a aprovechar y voy a abrir acá un modelo que yo ya tengo por acá. Voy a aprovechar ese mismo modelo para no demorarnos. Está por acá. Bueno, en ese modelo pues ya hay un controlador, pero voy a simplemente a quitarle ese controlador y vamos a colocar un controlador proporcional. Pues para dar una explicación más gráfica, pues se puede hacer obviamente con el código de MATLAB, pero con este, pues con el Simulink, digamos que es una manera más gráfica que ustedes pueden implementar o que se puede explicar de una manera mejor, ¿no? Vamos a quitar ese controlador PID y simplemente vamos a abrir, ¿cierto? La librería y vamos a buscar vamos a buscar acá en la librería de continuos una función perdón, una ganancia, vamos aquí, una ganancia, acá, vamos a ver. Entonces vamos a colocar esta ganancia acá. Listo. Entonces ahí tenemos un sistema. ¿Sí? Bueno, acá, ahí. Entonces acá tenemos, bueno, acá la función de transferencia, vamos a trabajar pues, con la que acabamos de emplear acá, 4 sobre s a la 3 más 3s cuadrado más 9s más 4, ¿sí? Vamos a colocarla acá en el Simulink, acá. Entonces acá colocamos en el numerador 4 y acá pues vamos a colocar los coeficientes así. Y le damos OK y ya aparece acá nuestro modelo. Ampliemos un poquito acá para que se vea. Ahí, ahí ya se puede ver, ese es el modelo que estamos implementando. Es un modelo de tercer orden a manera de ejemplo nada más. Sí, obviamente ustedes lo trabajan con el respectivo modelo que ustedes tienen allí. Entonces, recordemos qué es lo que me dice el RLOCUS. Vemos que como es un sistema de tercer orden, en este caso, pues la gráfica me arroja 3 rutas. Una de color azul, una de color rojo y otra de color pues verde, ¿cierto? Y el lugar geométrico de las raíces en esta parte del sistema continuo, y eso lo vieron ustedes de pronto en control análogo o en sistemas dinámicos o en incluso en señales y sistemas, acá nos da el plano complejo, ¿no? La parte real, polos, aquí está la parte real y esto es la parte imaginaria o el eje imaginario. Y esto lo que me indica a mí es cómo se comporta el sistema en lazo cerrado. Fíjense que el comando del RLOCUS se aplica sobre el sistema en lazo abierto, ¿sí? O sea, sobre la trayectoria directa, pero los resultados que me arroja es en lazo cerrado, es decir, ya ubicando esta realimentación unitaria y acá un controlador proporcional que vamos a mirar cómo se maneja con el RLOCUS o con el LGR, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo importante, por ejemplo, en el caso de ustedes? Cuando yo hablo de rango de ganancia me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tomar aquí este punto que es donde arranca la línea azul y vamos a colocar ahí el data cursor, ¿sí? Y observen que la ganancia de la que me hablan allí es de 0.119. Voy a darle acá para que yo pueda con el mouse desplazarlo de una manera más precisa. Por ejemplo, allí la ganancia es de 0.119 y me dice que con esa ganancia yo obtengo el polo ubicado en menos 1.2 más 2.48. Como se pueden dar cuenta, es un polo que tiene la parte real negativa, es decir, que está a la izquierda del plano, y la parte imaginaria, pues positiva por un lado, y por acá debe estar el otro polo cercano con la misma ganancia. Bueno, un poquito más acá. Si yo logro aquí obtener la misma ganancia, bueno, se me va un poco, me va un poco. Bueno,
puedo tener el otro polo. Entonces, si voy a tener acá la ganancia de 0.19, lo que significa es que yo voy a obtener una... Ahí. Por ejemplo, con esa ganancia de 0.19 voy a obtener un sobreimpulso del 21%, una frecuencia natural del 2.75 radianes por segundo, un factor de amortiguamiento de 0.43 y el polo donde ya pues miramos, ¿cierto? ¿Dónde está? Entonces, fíjense que lo que quiere decir es que si yo tomo acá y le coloco una ganancia a este bloque de 0.119 y hago la simulación. Voy a ponerle aquí un poquito más de simulación, puede ser 20 segundos. Entonces, yo voy a obtener en la salida, vamos a mirar el osciloscopio. Miren, entonces aquí voy a obtener, entonces observemos acá abajo el, el esquema. Ah, bueno, perdón, yo miro acá una cosita antes de la simulación. Sí, ahí está bien. Y obtengo pues ese comportamiento con ese sobreimpulso. Ahí lo vemos acá. Miren que el escalón va por acá, mientras que la señal va por acá. Y ustedes se dan cuenta, pues como la ganancia es de 0.19, eso hace que el sistema baje, ¿no? Baje acá un poquito. Bien, entonces volvemos al lugar geométrico de las raíces y desplazamos este cursor. Vemos cómo va cambiando la ganancia allí y pues obviamente cómo van cambiando los polos en lazo cerrado. ¿Qué pasa? Que cuando en los sistemas análogos, cuando yo obtengo acá, cuando la ganancia o cuando el lugar geométrico de las raíces está sobre el eje complejo, más o menos ahí, ese punto es el punto crítico de nuestro sistema, con una ganancia ahí vemos de 6.14. Entonces vamos a poner aquí una ganancia de 6.14 y volvamos a hacer la simulación a ver cómo cambia. Entonces observen cómo ya en ese momento el sistema empieza a oscilar de una manera más permanente. ¿Sí? ¿Quién recuerda por qué el sistema ya empieza a oscilar de manera permanente? Porque se estabiliza el sistema. No exactamente, no exactamente. ¿Quién más da su opinión? Coloco nuevamente en el chat de la reunión el link de asistencia, por favor. Bueno, les recuerdo, y es que cuando el lugar geométrico, cuando los polos están ubicados, digamos, sobre la parte compleja, sobre el eje complejo, recuerden que me da el punto crítico del sistema y esa ganancia es la ganancia crítica, es la ganancia donde el sistema ya al empezar a oscilar de manera permanente se vuelve críticamente estable. El sistema va a ser estable mientras esté ubicado en esta parte o en este rango de ganancias, ¿cierto? Es este rango de ganancias, ¿sí? Y ese es el rango que ustedes deben lograr. Claro, acá estamos hablando de un sistema análogo. Si yo, por ejemplo, veo que ya el sistema se pasa hacia el lado derecho del semieje, ¿sí? Del plano complejo, miren que ya los polos, las partes, obviamente las partes reales son positivas y eso genera inestabilidad, ¿no? Recordemos que ya fuera de eso es inestable el sistema. Por ejemplo, si le coloco una ganancia de 35.1, vea. Yo coloco aquí la ganancia de 35.1, hago nuevamente la simulación. Y miren cómo ya el sistema, ¿cierto? El sistema pues se vuelve inestable, empieza a oscilar y cada vez se va haciendo más grande. Bueno, aquí falta un poquito más de tiempo. Pongámosle acá, por ejemplo, 40 segundos de simulación y volvemos a
simular y miremos nuevamente el osciloscopio. Entonces miren que cada vez el sistema tiene un valor mucho más grande, ¿no? Y el sistema ya se vuelve inestable. ¿Por qué? Porque está fuera del rango de ganancias por el cual el sistema sea estable. Ahora bien, si hablamos ya, por ejemplo, de un sistema discreto, creo que por acá tengo el modelo. Vamos a hablar de un sistema discreto o un sistema que, digamos, sea muy similar, ¿cierto? Sea muy similar. Al sistema que ustedes están trabajando en este momento. Entonces, todos están trabajando con un sistema de primer orden, donde, pues, tiene un tiempo de retardo. Yo le puse aquí un tiempo de retardo de 5 segundos, una ganancia de 82, una constante de tiempo de 10 segundos. Ese sistema vamos a discretizarlo, ¿cierto? Y pues obtenemos este valor o esta función ya discreta, que es lo que ustedes hicieron en el trabajo. Recordemos que ustedes pues toman únicamente, o digamos que se desprecia el tiempo muerto, colocan únicamente estos valores de la fracción. Eso también ya ustedes lo han trabajado bastante en los foros. Y pues con base en ese voy a colocar aquí los vectores. Bueno, ustedes hacen la respectiva división por z, ¿sí? Así como se vio en la CIP anterior. Y tenemos los vectores del sistema ya discreto. Con esos vectores del sistema ya discreto es que pues trabajamos nuestro LGR. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos nuevamente nuestra función de transferencia, pero utilizando ya nuestro sistema discretizado. Mírenlo acá. Sí, ese ya es el valor que ustedes tienen o el sistema que ustedes tienen ya discretizado, y con eso entonces nuevamente graficamos el lugar geométrico de las raíces. Sí, con esa función de transferencia sin tener en cuenta el tiempo muerto. Entonces, ¿qué pasa en los sistemas discretos? En los sistemas discretos ya hablamos de un círculo unitario, ¿cierto? Un círculo donde, si ustedes se dan cuenta, es un círculo de radio 1, ¿sí? Acá se ve como un óvalo, pero realmente es un círculo de radio 1. Y pues obviamente se ve una sola línea azul porque el sistema solo tiene un polo, es de primer orden. A diferencia del anterior que colocamos de ejemplo, que era de tercer orden, pues solamente aquí hay un solo polo. Entonces por eso me da una sola ruta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes nuevamente colocan el data cursor donde inicia acá este polo, ¿sí? Ahí tenemos un polo donde dice ganancia 0, ¿sí? Pero vamos a moverlo. ¿Sí? Vamos a moverlo, ese es el inicio, y a medida que yo voy moviendo, pues fíjense el valor de la ganancia cómo aumenta, y el polo como obviamente va cambiando su valor, ¿sí? Su valor. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero una ganancia de 0.3, ¿cierto? Entonces esa ganancia de 0.3, o bueno, 0.304 para ser más exactos. Bueno, vamos a cambiar obviamente nuestro modelo, ¿cierto? Pero pues ya sería con un modelo discretizado, ¿sí? Disculpe, Acá, tutor. este modelo. ¿Sí, señor? Qué pena, tutor. Yo sé que estoy un poquito atrasado en la tarea, pero Sí. cuando hago la discreción en la función z, el Sí. denomina dos términos. Yo tengo que sumar esos dos términos para poder simularlo. No entiendo cuál es, o sea, usted ya hizo la transformación, ya utilizó el comando C2D y ya hizo su discretización con un tiempo, pues digamos, de muestreo el que usted haya escogido. Sí, señor, sí. Sí. El tiempo es de menos, bueno, 3.34 segundos y mi función es 82, de denominador 82.03, de numerador, perdón, 82.03 y denominador 9.957 S más Ujú. 1. Cuando yo Sí. hago el H2, el C2D, Ujú. Sí. la, en el denominador, en el numerador, perdón, en el numerador 0.
4682z más 0.3515 sobre z menos 0.99. Ujú. De la que tengo es cuando yo hago la división del numerador y el denominador por la expresión HD o por la expresión HD por Z, lo que tomo los dos dígitos, los dos números que me dieron en el numerador, o tengo que sumar esos dos números. No, se toman como coeficientes independientes al momento de plantear el vector, ¿sí? Ah, ok. Y pues tiene que cerciorarse, pues por lo general, cuando nos dan esos números y uno divide por z, pues generalmente siempre queda, digamos, los coeficientes o más bien los exponentes de z negativos quedan organizados, ¿no? O sea, arranca generalmente con el z a la 0, luego z a la menos 1, o si solamente tiene z a la menos 1, ¿cierto? Y la idea es que los vectores, digamos, queden con con los coeficientes de las mismas potencias. Por ejemplo, usted tiene dos, el primero le dio con z, creo fue que me dijo, arriba, 0 punto y con z, ¿cierto? Más un 0.40 valor, más 0.3515. listo, entonces le da un valor con z, otro valor constante. Y abajo z o 1 o z menos algo le dio. Entonces, cuando usted hace la división, ¿aló? ¿Sí? Aló, sí, profe. Sí, 0.9, Ya. Z menos 0.9. Exacto. Entonces, cuando usted divide por z, pues arriba se le va a desaparecer la primer z por la división por z y el siguiente le va a aparecer ya con z a la menos 1. Entonces, ahí está organizando z a la 0 y z a la menos 1, ¿cierto? Y abajo le va a quedar 1 menos algo por z a la menos 1. Observe que tanto Listo. arriba como abajo usted le queda organizado z a la 0, z a la menos 1 y abajo también z a la 0, z a la menos 1. Sí, señor. Eso es lo que hay que cerciorarse que los coeficientes sean de las mismas potencias, ¿sí? Y ahí pues ya usted tiene los dos elementos para el vector del numerador y los dos elementos para el vector del denominador. A aquellos estudiantes que al discretizar arriba solamente les sale un valor, ¿cierto? Entonces ellos sí han tenido que agregar un 0 para el coeficiente faltante, ¿sí? Porque los dos vectores, numerador y denominador, sí tienen que ser iguales. Es únicamente lo que hay que tener en cuenta. Ah, ok. Entonces no le agrego el 0 en la Mm, simulación. No, señor, al momento de crear el vector, como usted ya tiene los dos vectores arriba, los dos factores arriba, los dos factores abajo, y están organizados, quedaron el coeficiente de z a la 0 y el coeficiente de z a la menos 1, tanto arriba como abajo, ya ahí usted ya tiene los cuatro elementos, no sé, los dos de arriba, los dos de abajo no tienen necesidad de agregar ceros. Ok, vale. Muchas gracias, tutor. Bueno, Jairo. Listo, entonces, bueno, la cuestión es que, digamos, ya vimos el comportamiento de un sistema y ya vemos, por ejemplo, acá pues me tocaría, digamos, replantear nuevamente acá, porque pues ya sería un sistema discretizado, ¿cierto? Pero entonces, simplemente reemplazamos acá por el valor. Por el sistema ya discretizado y aquí la ganancia. Y la idea es que entonces ustedes comprueben, ¿no? Lo pueden confirmar con el MATLAB, dándole valores a esa ganancia y mirando que efectivamente con la ganancia que ustedes colocan, efectivamente el polo está ubicado allí, efectivamente hay un sobreimpulso o no lo hay, o un sobreimpulso grande o pequeño. Pero entonces, ¿qué me interesa en los trabajos y en el análisis que hagan del LGR, ¿no? Ese rango de ganancias, ¿no? El rango de ganancias. Por ejemplo, para este sistema, por ejemplo, pues si ustedes se dan cuenta, la ganancia mínima es 0, ¿sí? Y la ganancia máxima, digamos máxima, me refiero al punto donde el sistema ya se vuelve críticamente estable, que es cuando los polos están ubicados sobre el círculo unitario. Entonces, por ejemplo, si yo coloco aquí el mouse, más o menos acá donde arranca o donde está el borde del círculo unitario, ahí, por ejemplo, obtenemos, por ejemplo, una ganancia de 0.487, casi de 0.5, ¿no? Pero 0.49. Por ejemplo, en ese caso, ya el sistema es críticamente estable.
Eso quiere decir que para que el sistema sea estable, mi ganancia debe ir desde 0, o el rango de ganancia va desde 0 hasta ese 0.487, ¿sí? Ya por encima de 0.487 el sistema se hará inestable. Estamos hablando del sistema ya discreto. No sé si hay alguna inquietud ahí acerca pues, del pequeño análisis que ustedes deben hacer allí, ¿no? O si ya eso está claro, ya ustedes lo han trabajado en sus foros, en sus grupos. ¿Alguna inquietud? Tutor, Sí, señor. tenemos, bueno, voy a retomar un poquito, es que un compañero hizo una retroalimentación y no sé si era válido así. Tenemos la ecuación que nos dio en el sistema anterior, el retardo que nos dio a nosotros cada uno pues es diferente, se discretiza con ese retardo y da un dato y después que hacemos con los datos dividiéndolo por z el denominador Ujú. y después a ese le hacemos el análisis de los polos, ¿sí? ¿Yo estoy mal? Sí, tenga en cuenta, perdón, ¿quién me está hablando acá? ¿Wilson es? Sí. Sí, señor. Tenga en cuenta, Wilson, que cuando usted discretiza, pues sí, usted lo hace incluyendo el tiempo muerto, pero cuando le sale la transformada Z, observen que ustedes siempre van a tener el sistema multiplicado por un factor de Z a la -10, -50, bueno, algo dependiendo del tiempo muerto que hayan escogido ustedes. Eso luego se desprecia, ese tiempo muerto. Y el filtro y el lugar geométrico de las raíces se trabaja únicamente con el comportamiento dinámico del sistema, no ese tiempo muerto que no pertenece al comportamiento dinámico del sistema. Entonces usted, cuando ya hace el lugar geométrico de las raíces, cuando ya hace el filtro digital, usted solo toma en cuenta, eh, digamos, venga, por ejemplo, cuando nos dio aquí, acá cuando discretizamos la primera vez, este de acá, ¿sí? Observen que nos da una función multiplicado por z a la -10. Entonces, ese z a la -10 corresponde al tiempo muerto. Usted solamente va a trabajar con esta parte de acá, lo que multiplica a ese tiempo muerto. Y con eso es que se trabaja, ¿no? Solamente ahí. Sí, señor. Con la parte discretizada ya. Sí, exacto. Sí, tanto el filtro como el lugar geométrico, sí. El PID sí lo pueden hacer si lo desean, con la parte continua, es decir, con el modelo tal cual como lo tienen en el periodo pasado o en el trabajo anterior, pues también lo pueden obviando el tiempo muerto, quitándole ese exponencial e, ¿sí? O si lo hacen con el exponencial e, de todas maneras también, pues ustedes van a encontrar unos parámetros para el PID, pero van a tener que posteriormente sintonizarlo, ¿no? Porque recuerden que cuando uno diseña el PID, uno encuentra unos parámetros de arranque, pero esos parámetros posteriormente uno, pues aprovechando el mismo MATLAB, puede sintonizarlo y lograr una respuesta pues pues una mejor respuesta, ¿no? Muchas gracias, tutor. Listo, sí, señor. El sistema nosotros es 3.900, bueno, casi 4. Bueno, ahí he colocado como la función discretizada pues, que nos dio, ¿cierto? Que nos dio allí. Una vez ya hecho la transformada, aquí pues
estoy colocando esta de acá que me dio el MATLAB, 3.999 sobre z menos 0.9512, la función que acabo de colocar acá. Ustedes pudieron ver que si quieren simular una función discretizada, pues van a la librería, ¿cierto? Van a la librería, van a la librería y allí hay la librería del Simulink hay una sección de continua y otra sección de discreta. Y en la sección de discreta encuentran la función de transferencia discreta para que él se la tome con coeficientes de z. Entonces, por ejemplo, hablábamos del lugar geométrico de las raíces y hablábamos de que, por ejemplo, una ganancia como esta puede ser 0.35. Miremos qué ocurre, ¿no? Entonces, pongámosle acá 0.35 esa ganancia y pues hagámosle a ver qué pasa. Observen la respuesta del sistema, ¿no? El escalón unitario, acá va por acá, el escalón unitario, ¿cierto? Perdón que se me fue la simulación. Realizamos nuevamente la simulación. Acá, el escalón unitario va por acá. Y miren que el sistema prácticamente está aquí a una ganancia del 0.8. Llegaría a un valor de 0.7 o 0.75 aproximadamente. Y entonces miremos el relocus o el lugar geométrico de las raíces, ¿cierto? Que lo que ven acá. Y vemos que el polo está ubicado en menos 0.449. La ganancia crítica es de 0.48, más o menos 0.486. Coloquémosle esa ganancia, 0.486, y observemos qué pasa. ¿Sí? Acá. Fíjense que el punto máximo al que va a llegar es a ese valor de 0.8, ¿sí? Que sería nuestra ganancia crítica del sistema. Ese rango de ganancias en el lugar geométrico de las raíces es el que ustedes simplemente van a analizar, ¿sí? Y van a colocar como referencia en el análisis, ¿sí? En este caso de 0 hasta ese más o menos de 0.488 aproximadamente sería nuestro sistema ya discretizado. Allí, fuera de eso, pues ya el sistema se vuelve inestable. Digamos que ese análisis, algunos lo han realizado correctamente, otros no tanto. No sé si allí de pronto en el grupo de ustedes tengan alguna inquietud para pasar a lo del controlador PID y digamos que ya resolver dudas e inquietudes ya muy puntuales. Voy a colocar nuevamente, es que veo que a veces como que ingresan estudiantes diferentes y quiero que se registren absolutamente todos. Ahí vuelvo a colocar en el chat. Entonces, ¿alguna inquietud allí? O Buenas pasamos, noches, digamos, al PID. Cuénteme, Sergio, sí, señor. Buenas tutor. noches. Buenas noches, una preguntita. ¿Qué Sí. pasa si en el análisis sobre la aplicación del filtro el sistema, o sea, es de un lazo abierto y no controla el sistema? Deberíamos fue que escogimos o sea, pues simplemente hemos dado dos aportes, dos compañeros. Sí. Entonces, pues escogimos de la ecuación matemática de un compañero. Entonces, ese sistema no controla, pues como tal no controla el sistema porque Ujú. la línea de salida, pues da muy, o sea, por encima de la Sí. línea de entrada. Lo que Entonces, pasa lo que pasa con los filtros digitales es que podemos cerrar tantito el micrófono. Bueno, lo que pasa es que con los filtros digitales realmente el sistema en lazo abierto es muy difícil que un filtro digital lo controle. De hecho, yo les decía en el CIP anterior, si ustedes de pronto vieron la grabación, los filtros digitales me dan es más como una respuesta del sistema ante un escalón, más no un control. El control por lo general siempre se hace a lazo cerrado. Miren que, por ejemplo, para el lugar geométrico de las raíces, poderlo controlar, realmente el sistema se trabajó fue con un lazo cerrado.
y cuando se hace el control PID, la mismo, ¿no? Es decir, exactamente igual. Pues realmente el filtro digital como tal no es un controlador, ¿sí? Entonces, ustedes ahí deben realizar los otros dos diseños porque no, recuerden que, pues obviamente trabajan con el modelo de la fase anterior, deben mirar la realimentación, si se les sugirió algún modelo o si tenían que debatir ahorita de entrada uno. Y cada estudiante debe hacer los 3 análisis bajo el mismo modelo, ¿sí? Si apenas han hecho el de filtro digital, yo sí los invito a que en estos 2 días, pues, apuremos y que cada estudiante haga los otros 2 diseños. Y allí, cuando ustedes se dan cuenta cuál de los 3, sí, o básicamente cuál de los 2, digamos que excluyamos al filtro digital. Básicamente, si se puede controlar con una ganancia, es decir, con un controlador proporcional a través del lugar, pues analizando el lugar geométrico de las raíces, de dónde a dónde iría esa ganancia para el control, para que el sistema no se vuelva inestable, o si definitivamente el sistema pues, que nos favorece es el PID, ¿no? Cuando ya ustedes escojan qué tipo de controlador, entonces ahí sí debatan sobre cuál de los dos aportes está mejor diseñado. Entonces, digamos, ustedes escogieron el LGR, entonces usted tiene un controlador LGR y su compañero otro, ahí sí escogen cuál de los dos va digamos, pues al proyecto final. Sí, tutor. Sí, pues ya realmente ya pues pusimos los aportes de Ujú, los tres, de los tres aportes de las tres gráficas, de las gráficas, los sí. tres diseños, y pues en el de, o sea que no pasa nada, podríamos dejar esa ecuación como tal o deberíamos cambiarla. No, 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 el modelo no va a cambiar, el modelo es el que ustedes dejaron desde la fase anterior o si les tocó hallar uno Ah, ahorita último, pues solo es. El modelo no va pero a cambiar. no importa si no controla como tal el sistema, ¿no? Eso no No, importa. O sea, no, como tal señor. hay que hacer los tres análisis Ujú. y ya. Sí, Ah, listo. sí, ahí ya tienen que debatir sobre qué tipo de controlador es el que mejor les va. Y cuando ya escojan el tipo de controlador, entonces como cada uno hizo un diseño de ese tipo de controlador, ahí sí ya ustedes mirarán cuál es el mejor diseño o el más adecuado de los que hicieron sus compañeros y usted. Oye, ¿tú usted de pronto hará realimentación en estos, o sea, en estos últimos días o para los grupos? No, ya digamos, se hizo hasta ayer, hacia el mediodía más o menos, pero ya los últimos 3 días, pues todos sabemos que no, Sí. lo que se deja pues es esta grabación para Ah, como una, digamos, una materia final. Sí, pues de hecho sabemos que los últimos 3 días son los días más críticos y por sí. ejemplo, ayer dejé en cero los mensajes y ya hoy tengo 58, casi 60. Entonces es imposible dar realimentación los últimos 3 días. Ah, Se convocó a esta CIPA precisamente por eso, para resolver dudas, inquietudes y se deja la respectiva grabación. Eso sí se dejará en los foros ya. señor. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, sí, señor. Bien, con respecto a lo del PID, ¿qué he encontrado? No vamos tampoco a detenernos porque pues esto ya se ha explicado y como les digo, pues lo que sí de pronto les ayudaría de pronto es compartiéndoles este pequeño código. Algunos ya lo tienen inclusive, otros no, donde con ese código uno toma la curva de reacción y él mismo hace, digamos, o dibuja esa línea tangente que hay por el método de Ziegler-Nichols, porque recordemos que el método de Ziegler-Nichols o el primer método de Ziegler-Nichols se basa en la curva de reacción del calefactor, ¿cierto? Allí algunos han notado, y pues eso puede, digamos que podría ser anotado por, digamos, trabajar con el tiempo muerto allí, o sea, que en la curva de reacción le agregan como ese tiempo muerto, y sobre ese sistema es que trazan la línea tangente. Yo acá pues se lo quito, ¿sí? Pero
pues la cuestión es que si ustedes lo diseñan allí con el tiempo muerto y al simular en el Simulink con ese controlador logran una respuesta óptima, pues no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque algunos me dicen, no sé si ahí se ve bien la gráfica, tal vez aquí se verá mejor. Allí, ¿sí? Acá. Algunos que he encontrado que me dicen, ¿no? O que me comentan en los foros o en los correos internos. Cuando trazan esta línea, debido a que la respuesta pues no es tan curva, es como más parada hacia este lado, ¿cierto? Como que llega más rápido acá. Y pues digamos que el corte de esta línea prácticamente que llega al origen. Entonces el código o al hacer el análisis, estos valores de L y T, bueno, el de L específicamente, les da muy cercano a cero o prácticamente cero, ¿sí? Eh, y claro, cuando ustedes van acá a reemplazarlo en la tabla, pues ese valor de L obviamente no le permite hallar valores concretos. Entonces, la sugerencia es que tomen un L, si les da 0, pues tomen un L un poquito más, pónganle 0.3, 0.4, y con eso calculen, ¿sí? Para que no les vaya a dar acá, por ejemplo, una división por 0 en este PID, ¿sí? Entonces, vamos a tomar un modelo, simplemente vamos a realizar el ejemplo con un modelo que también es parecido. Voy a borrar acá como para no confundirnos ahora, voy a borrar digamos lo que hemos hecho acá, y voy a tomar un modelo. Voy a tomar un modelo que es el siguiente. Vamos acá y lo evaluamos y vamos a tomar un pequeño modelo acá. Bueno, acá sí dos. S, 82 sobre 1 más 10, ese es parecido. Observen que ahí lo estoy trabajando sin el tiempo muerto. ¿Listo? Sin el tiempo muerto. Entonces, pero con una constante de 10 segundos de tiempo y una ganancia muy similar a la que ustedes han trabajado allí. Entonces, con ese vamos a diseñar el PID. ¿Listo? Ah, bueno, se me cerró por acá. Voy a abrir acá nuevamente acá. Allí ya tengo ubicado precisamente ese modelo 82 sobre 1 más 10S, ¿sí? Y pues todos sabemos que para utilizar un controlador PID, pues es muy parecido al que hicimos por lugar geométrico de las raíces, solo que ya no va a ser una simple ganancia proporcional, sino que es todo un controlador que tiene las tres partes, ¿no? Proporcional, integral y derivativo. Que ya ustedes miran bajo la teoría del PID que ustedes ya vieron en control análogo, pues ya saben qué es lo que hace cada una de esas ganancias del controlador. Entonces ahí tenemos esa función. Y el código básicamente lo que hace es utilizar pues el cálculo diferencial para encontrar esa línea tangente al punto de inflexión. ¿Sí? Es lo que hace es a través de una derivada. Entonces se encuentra el punto de inflexión, ¿sí? Y con ese punto de inflexión él mismo traza la curva. ¿Sí? Vamos a ver acá, por ejemplo, este es el código. Algunos, como digo, ya lo tienen. Y el mismo código les arroja los valores que deben encontrar para ya calcular las constantes del controlador. Entonces vamos a evaluar el código, ¿sí? Y observen, claro, es algo como lo que me cuentan. Como la curva no es tan en forma de S, pues esa línea tangente prácticamente llega al origen. Y el valor que les arroja el MATLAB, la L, por ejemplo, da 0, observen. Y tau, que es el otro valor, es de 10. ¿Qué son esos valores que arroja el código, no? Son estos valores de acá, L y este T, que ya en el código se llama tau. Este L, entonces, pues no lo vamos a tomar como 0, obviamente, no lo vamos a tomar como 0, ¿sí? Sino que vamos a tomarlo, puede ser, no sé, 0.3, por decir algo. Y ya entonces ustedes lo que hacen es utilizar la tabla de Ziegler-Nichols, ¿cierto? Acá, bueno, acá se ve mejor.
Y con estas tres fórmulas y esos dos valores, encontramos los tres valores del controlador, el KP, el TI y el TD. Entonces, por ejemplo, si quiero calcular para KP 1.2, lo multiplico por el valor de T. Entonces, el código, por ejemplo, para este modelo me ahorró, vamos a tomarlo cerrado, 10. Entonces, pues 1.2 por 10, pues me da 12. Y ese 12 lo dividimos por L, ¿no? Entonces, pues 12 lo dividimos. Vamos a tomar un L un poquito más grande para que no nos dé un valor tan grande acá, por 0.5, digamos. Entonces nos da una KP de 24. ¿Listo? Entonces, vamos tomando nota. Acá vamos a ver KP 24, listo. Para TI, ¿cómo es el cálculo? 2 por L. Ah, bueno, ese es un valor muy fácil de calcular mentalmente, ¿no? Porque multiplicamos 2 por el valor de L que le damos 0.5, nos da 1. Y TD, que es la constante derivativa, es 0.5 por L, o sea, la mitad de L. Entonces, ahí tenemos, sería 0.25. ¿Sí? Que es el valor 0.5 por 0.5, 0.25. Listo. Recordemos entonces que al momento de llevar esos valores al Simulink, ¿sí? El Simulink lo que va a hacer es, pues como su nombre lo dice, simular esta función de transferencia. Esta función de transferencia que ustedes tienen acá, KP, factor de 1 más 1 sobre TI por S más TD por S, por el error, es precisamente la función de transferencia de un PID. ¿Por qué por el error? ¿No? Porque si ustedes se dan cuenta, en el montaje, realmente la entrada del PID es la señal de error, que es esta de acá. ¿Por qué se llama señal de error? Cuando uno toma una muestra de la salida y la compara con la referencia, que es nuestro set point, punto de referencia, la diferencia que haya entre la señal de referencia y la salida es lo que genera ese error. Porque la idea es que cuando uno alimenta la señal o el sistema con un escalón unitario o con cualquier escalón, la idea es que ella llegue a ese mismo valor. Sí, entonces, pues la idea es que este error sea 0, ya que si llega al mismo valor del escalón, pues la diferencia acá en este sumador, que es señal de entrada o la señal de referencia menos la señal muestreada, entonces, pues si me da 0, quiere decir que son iguales. ¿Sí? Dice Jairo que por cuál medio, por los foros. En el foro les dejo el código, ¿listo? Entonces, claro, esa es nuestra función de transferencia. Y entonces, cuando ya vamos al Simulink, tener en cuenta lo siguiente. Doy doble clic en el PID, ¿cierto? Y aquí me preguntan por los tres valores, proporcional, integral y derivativo. Pero el único valor que es igual al calculado es el proporcional. Él nos dio, por ejemplo, que 24. Entonces, bueno, coloquemos acá un valor de 24. ¿Listo? El integral hay que hacer una pequeña variación. Aquí tenemos un TI de 1. ¿Sí? Un TI de 1. Pero en el PID del Simulink, la I, que ustedes ven acá, se calcula pues dividiendo ese KP, dividiéndolo entre la integral o entre T1, bueno, en este caso no es el mismo 24. Y el derivativo es multiplicando ese 24, que es Kp, por el valor de Td, que en este caso es 0.25. Nos da 6. Entonces uno coloca aquí un valor de 6. Y digamos que le damos OK. Y ya sería realizar la simulación. Bueno, no sé si se alcanza a notar que la respuesta es un poco abrupta. Miren que prácticamente arranca en 0 y casi que de inmediato sube a 1. O sea, es que un poco abrupta. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan, si ustedes le dan doble clic acá al PID, observen que hay una función que se llama tun. Entonces, vamos a darle ese tun. Ahí se demora un poquito cargando, porque él hace un proceso de linealización de la planta para poder obtener el control preciso.
Vamos a mirar qué nos arroja pues el PID, ¿no? Ustedes observen allí. El de entrada, cuando ustedes le dan ahí la opción de tune, el de entrada nos entrega de manera punteada o esa línea discontinua es la respuesta actual. Observen cómo es ya bruta, ¿no? O sea, de 0 arranca y prácticamente llega casi que al escalón y ¡frum! Se mantiene. Es una respuesta muy abrupta. Pero de entrada nos sugiere otra. Observen esa línea azul continua, que sería la respuesta, digamos, un poquito optimizada. ¿Cómo sintonizamos de forma, pues, entre manual y automática? Aquí hay dos barras que ustedes pueden ver, tiempo de respuesta y trasciente. Entonces, ustedes lo que hacen simplemente es, a través de esas dos barras, pues, ir como cambiando los parámetros del PID, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que usted dijo, bueno, yo quiero tener una respuesta más o menos que tenga un pequeño sobreimpulso, pero que el tiempo de respuesta sea un poquito más rápido, ¿no? ¿Sí? O quiero una respuesta que de pronto tenga más sobreimpulso, etcétera. Ustedes ahí juegan con eso, con esos factores, ¿sí? Y por ejemplo, digamos que la dejamos, bueno, no sé, acá se me fue un poco. Digamos que se deja así, ¿sí? La respuesta. Más o menos, si ustedes hacen cuentas, el sobreimpulso no llega al 20% y se establece más o menos a los 10 segundos. Entonces uno dice, bueno, esa respuesta es la adecuada. Entonces aquí donde dice Show Parámetros, acá, mostrar parámetros, ahí nos arroja los parámetros sintonizados. Fíjense que acá a la izquierda eran los parámetros que nos dio de arranque con el diseño. Y aquí a la, perdón, a la derecha. Y aquí a la izquierda es los parámetros sintonizados. Mira, un P de 0. Un P de 0.13319 nos da una I de 0.04647 y una D, la parte derivativa de, bueno, ahí nos da negativa 0.031037. Ahí, negativa. Bueno. Entonces, con esos parámetros ya el controlador, digamos que ustedes dicen, bueno, esa es la respuesta que me gustó, esa es la que vamos a escoger, esa es por lo tanto mi respuesta ya sintonizada. Recuerden que para devolvernos a los parámetros del PID reales, tenemos que hacer como el proceso contrario que hicimos cuando metimos los valores, ¿no? Recuerden, lo único que es igual es el KP, que es igual al proporcional, ¿no? Entonces 0.133319, 133, ahí se me fue un 3 de más, 133, 0.13319. Pero, por ejemplo, para TI, pues, si hacemos, como es KP sobre TI, TI viene siendo KP sobre I, ¿no? O sea, al hacer ya la conversión al contrario. O sea, el 0.13319 lo dividimos por I, que es 0.04647. Ahí ya lo que les dé en la calculadora, ¿no? 0.13319 dividido 0.04647. Nos da 2.86 el TI, ¿no? 2.86 aproximado. Bueno, 2.87. ¿Y cómo hallaríamos TD? Pues también a partir de la fórmula de conversión de los parámetros del PID al Simulink, sería si D es igual a KP por TD, entonces ese TD es igual a D dividido KP. Entonces dividimos ese D que nos dio 0.031037, lo dividimos por el valor de KP, que es 0.13319. Y pues ahí obtenemos el valor de TD. 0.03137 dividido
0.13319. Entonces ahí tenemos 0.233 más o menos, 0.233. De esa manera, esos tres parámetros que ya es con la respuesta sintonizada es que ustedes sencillamente trabajarían en el caso de escoger el PID. Bueno, para la siguiente fase se debe diseñar un PID, ¿no? Entonces, con esos tres valores ustedes podrían trabajar en la siguiente fase. Aquí le dan los valores, digamos, ya sintonizados. Por ejemplo, nos dice que el tiempo de subida es de 1.08 segundos, el tiempo de establecimiento es de 7.74 segundos, hay un pequeño sobreimpulso del 12%, etcétera. Ahí está ya. No sé si hay entonces alguna inquietud hasta allí o es claro cómo es que se diseña ese control PID, ¿no? Sí, señor, es clara la información. Listo, sí, señor. Pues miren, básicamente la CIPA de hoy era para dos cosas, ¿no? Uno, retomar esa parte del lugar geométrico de las raíces y el PID, que es como lo que yo veo que más dificultad han tenido en los foros. Y dos, para dejar claro las condiciones de los trabajos. Y obviamente después la nota de calificación, ¿no? Importante porque, repito, muchos grupos están trabajando, cada uno por su cuenta, me están entregando o aportando los tres diseños, pero sobre modelos diferentes. Entonces ahí se pierde la referencia porque el debate, si uno va a escoger qué tipo de controlador usar o le parece más conveniente, pues todo debe referirse al mismo modelo. Si me trabajan sobre distintos modelos, pues no va a haber un punto de referencia para que ustedes hagan la comparación y mucho menos, pues obviamente el diseño ya a escoger, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, muchachos, por favor ahí mirar muy bien las realimentaciones de los foros. La grabación va a quedar obviamente ahí y ya pues sería compartirle la grabación y ese pequeño código para que ustedes pues digamos pues no tengan dificultad para calcular esos valores, ¿no? Todos me llenaron la asistencia, no faltó nadie, están todos registrados. Sí, bueno, no sé, inquietudes, dudas al respecto. Tutor, buenas noches, habla con Carlos Garizábalo. Sí, señor Carlos, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Pues yo la verdad estaba muy confundido en el sentido de que yo pensé, yo no Ujú, sé si usted alcanzó pues a ver lo último que yo hice al aporte, o sí. sea, como pensé que la gráfica que nos daba con el escalón, ahí era que trazaba uno la línea y pues tomaba un valor de referencia, ¿sí? Ujú, Yo lo hice manualmente, pues más o menos una hoja, saqué un tiempo sí. y pues sí hay otro compañero que estaba trabajando igual, sí, pero de todos modos no ha habido debate porque pues como la gente aporta a lo último. Sí, La ese es verdad que es el muy difícil porque uno no inconveniente. tiene los teléfonos de ellos, todo el mundo trabaja. Ujú, Sí, ahí se hizo el comentario un compañero eso, que estaba trabajando con, y que el correcto era el mío. Hay sí. otro compañero ahí también, entonces la confusión mía era más que todo en el PID. O sea, que Ah, prácticamente lo que, o sea, uno manualmente no lo puede trabajar como lo estaba haciendo, o van unos valores de sí, o sea, referencia. usted puede, digamos, la gráfica trabajarla manual. Lo que pasa, o digamos, no sé si usted, digamos, lo que hizo fue imprimir la respuesta que le dio, o bien sea en el Proteus o en el MATLAB, ¿no? Y fue el MATLAB, la que me dio el MATLAB, Ajá, por lo menos lo que me da el STEP. sí. Entonces yo le paso la línea también ahí porque ella me da para poder tenerle una línea. Imprimo la Ujú, gráfica con los valores en segundos que me da y pues más o sí. menos hacer con los valores. Pero ahorita ya como usted me muestra a mí que con Tuner, pues ya me da prácticamente los valores con que puedo mejorar la gráfica, ¿sí? Entonces entiendo ya por ese lado un Ah, poco sí, mejor. es que sí, tal vez, o sea, ¿qué es lo que pasa? Recuerde lo siguiente, ¿no, Carlos? O sea, cuando usted, digamos, si usted imprime manualmente la gráfica de la respuesta escalón del sistema, que le da el MATLAB y usted traza la línea tangente, toma esos valores y mete o los calcula con la tabla de Siegel-Nichols, esos parámetros, con esos parámetros usted puede arrancar y usted
traza, digamos, en el Simulink, escribe en el PI de esos valores, ¿sí? Y ya con la opción de sintonización, pues, digamos, mejora la respuesta, ¿no? Mejora la Sí. respuesta. Ese es más o menos el proceso que se hace con los controladores PID. Ah, bueno, doctor, sí, esa era la duda que yo tenía al respecto. Me tomó un compañero aportó y pues también me aclaró la duda ahí con respecto a eso que tenía. Ujú. Ah, bueno, Prácticamente sí. pues toca es mejorar el trabajo y presentar, sí, porque tanto él como yo estamos trabajando sobre lo mismo. Sí, Y señor. hablar con el otro compañero que él dejó el número para tratar de ponernos de acuerdo. Con lo menos Eso hoy o es. mañana, mañana más que todo. Sí, señor. Sí, recuerden que ya pues estamos a 2 días y por eso pues se convocó como este espacio extra para precisamente para si tenían alguna inquietud que les estuviera martillando ahí en la cabeza, pues salir de esta duda, ¿no? Entonces, no sé si Ah, alguna bueno, otra listo, inquietud. doctor. Listo, Carlos, con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud? No, ¿No? señor, muchas gracias. Bueno, Jairo, Carlos, bueno, hay dos Carlos, Miguel, Wilson. Tutor, ¿eso queda ahorita en la noche o mañana temprano? El foro. Voy a hacer todo lo posible por dejárselos de una vez para que precisamente ustedes ya desde mañana tempranito o en la noche ya, digamos, trabajen. La grabación es rápido, no se demora mucho. La demora es subirla a YouTube para dejar el link allí, porque pues se puede compartir de una vez, ¿no? Directamente, pero con el Teams, pero digamos que con el SharePoint que genera el Teams, es un poquito más cansón de manipular. Entonces, por eso más fácil se descarga la grabación, se sube a YouTube y se les deja el enlace ahí en el foro. Gracias. Bueno, sí, Ah, venga, señor, pues si no, doctor, listo, otra pregunta, perdone sí, ahí. sí, señor. Por lo menos yo tengo el código, ¿sí? Que Sí, usted puso ahí. El L nos da siempre cero, pero usted dice que bueno tomar un valor por encima de cero. Pero ese sí, tau que nos da que es T, sí. si yo le pongo un rango, es decir, si le pongo un rango de 1, por decir un segundo, digamos 2 o 3 segundos, se lo tengo que restar al tau que me da, al T. No es tan necesario. Si se dan cuenta, el tau que les arroja es básicamente el valor de la constante de tiempo del sistema. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta ahí. Entonces, si usted bueno, creo haberlo entendido así. Usted me dice que si trabaja con el tiempo muerto, que si hay que restarle ese tiempo muerto al tau, ¿cierto? Sí, por lo menos a mí me está dando 15.5. Y Y me el dice tiempo que muerto, L es S según el código y L ujú, es 0. Entonces yo digo que tomo ajá, un valor, póngale de 2 para sí. L. O sea, tengo que restarle porque si el 15 es el tiempo o Ah, ya me bueno, está. sí, ya sería, digamos, como de acuerdo bueno, será la gráfica, pero la abro aquí rapidito. Sí, la idea es de pronto digo, si te me da 2 en L, tengo que restárselo a T, que entonces no me daría 15 sino me Ujú, daría 13.5. 13. Sí, señor, sí. Y Sí, entonces tengo que trabajar. tiene toda la razón, puede trabajar de esa manera. De todas maneras, como yo decía también en la cita pasada, el PID, el diseño de Ziegler-Nichols, digamos, los métodos de diseño de Ziegler-Nichols son métodos empíricos. Si ustedes se dan cuenta, se basan precisamente Prueba y en la error. experticia, en prueba y error. De hecho, la sintonización manual es complicada, por eso hay que aprovechar como la herramienta del MATLAB de la sintonización porque usted puede ir variando, si usted quiere, usted puede ir variando, ¿no? El controlador, eh, Sí. dándole diferentes valores a KP, TI, TD, y pues cada uno de esos tiene un efecto sobre la respuesta. Por ejemplo, si usted aumenta KP, pues como aumenta la ganancia, usted puede que el sobreimpulso pues que el sistema tenga un sobreimpulso grande y pues eso, por ejemplo, en un motor no sería, por decir algo adecuado, porque estaríamos hablando de que él revoluciona en un pequeño instante de tiempo, puede revolucionar a una velocidad que puede desbocarlo o puede simplemente dañarlo.
Si usted, por ejemplo, el TI, que es en la parte integral, la varía, usted puede aumentar o disminuir el error en estado estacionario, ¿no? ¿Qué es el error en estado estacionario? Que si usted, por ejemplo, quiere un escalón, o por ejemplo en el sistema de calefacción, nosotros lo alimentamos con una batería de 10, ¿sí? Y bueno, digamos que su punto de referencia sea 10 grados, o no, pongámosle 120 grados del horno, que ese sea su sistema de referencia, su punto de referencia. Usted puede que sí le llegue a los 120, o le baje a 115, o le suba a 123. Eso es como el error en estado estacionario, ¿no? Lo que se pasa o por encima o por debajo del punto de referencia. Entonces, con eso con el TI, usted controla eso. Y ya la parte derivativa tiene que ver mucho es con el tiempo de respuesta para que llegue al punto de establecimiento. Entonces, fíjense que son parámetros que si usted pues los trabaja manual, pues usted empieza a mirar los efectos, pero tiene que usted estar cambiando punto a punto y poco a poco, y pues eso tomaría bastante tiempo, ¿sí? Entonces aprovechar la herramienta que nos da el MATLAB. Precisamente el MATLAB se creó con todo ese objetivo y es un software muy poderoso que de hecho ya también la licencia de la universidad creo que ya está al día. Ya, ustedes pueden ya con su correo institucional, creo, mirar en el MATLAB o trabajarlo en línea. Ya lo del asunto de la licencia creo que ya está arreglado. Entonces, sí, pues básicamente eso. No sé si queda claro. Mirar muy bien lo de la rúbrica, tenerlo en cuenta, ¿no? Que es lo que uno mira al momento de calificar. La participación individual del estudiante son 100 puntos, bueno, representa 5 puntos del total. El filtro digital que hace cada estudiante son 20 puntos. El lugar geométrico también que hace cada estudiante son otros 20, al igual que el PID. Por eso es que ustedes deben hacer los 3 diseños para cumplir con la rúbrica. El quinto criterio, entonces, tiene que ver ya con el trabajo grupal, es el debate, son 30 puntos, digamos, un debate, pero un debate que se espera que sea bien argumentado, ¿no? No es que, ay, compañero, su trabajo es el mejor, entonces cumple con los requisitos y ya, entonces escogemos este. No, la idea es que ustedes miren, por ejemplo, el rango de ganancias, quién tiene más rango de ganancia, menos rango, etcétera, el PID, cuál es una respuesta más óptima. Bueno, en fin, criterios que ustedes mismos pueden ahí mirar. Y ya la estructura del informe pues representa 5 puntos y eso pues da el total de la actividad, ¿no? Pero al igual, tutor, al igual se presenta solamente un solo trabajo, ¿no? Sí, Con el mismo código. sí, tratemos de lograr el debate. Yo sé que es difícil y que, como usted dice, hay estudiantes que participan siempre a última hora y ni siquiera leen las realimentaciones, sino que van subiendo su modelo, sus 3 controladores. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que en el trabajo que ustedes deben subir al entorno de evaluación, ahí solamente debe ir el controlador que ustedes escojan, ¿sí? Solamente ese, no me vayan a colocar los 3 controladores o pegar un aporte seguido de otro aporte, porque eso pues es más complicado para revisar y después vienen los inconvenientes en la calificación. Bien, voy a dejar entonces de compartir pantalla y ya pues para despedirnos, espero que con esto ya, digamos, se hayan despejado las inquietudes que tuvieran. Y les sirva de herramientas y listo, pues a trabajar duro para los que no todavía están un poquito colgados en estos 3 días y ya pues entonces como se decía pues ya no se hace realimentación como tal, se deja esta grabación y se deja el código para que trabaje. Buenas noches, tutor, gracias. Muy amable. Listo, entonces Gracias. que pasen una feliz noche todos y muy amables por la asistencia.